Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el texto del profesor José Wilson Márquez Estrada titulado La problematización de la episteme, del pliegue y de las ciencias humanas de Michel Foucault. Este texto también lo pueden consultar en academia.edu, un sitio que tiene el profesor Márquez ahí, lo pueden consultar y descargar. Introducción. La imagen del pensamiento. ¿Qué es la imagen del pensamiento para Foucault? Son las condiciones de posibilidad que permite el universo de las cosas dichas en un tiempo y espacio determinado. ¿Qué son las cosas dichas que aparecen en una época? Michel Foucault las llama o las denomina enunciados. Las cosas que se dicen en determinada sociedad, conversaciones, monólogos, novelas, discursos religiosos, discursos científicos, es decir, todo lo oral o escrito que una sociedad construye en su práctica de comunicación. Entonces existen unas disposiciones espaciotemporales reconocibles en los discursos que señalan la continuidad y los cortes en la historia del pensamiento. Es decir, en los discursos que se pronuncian, se practican en una sociedad, ahí se puede rastrear la continuidad y los cortes de la historia del pensamiento de dicha sociedad. Esto lo llama Foucault estética de los discursos. En un texto que tiene el profesor Foucault llamado La arqueología del saber, realiza una investigación con relación al universo de esos enunciados en la historia de la cultura occidental y plantea que no en toda época y en todo lugar pueden ser dichas las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hay una ley que rige lo que puede ser dicho, una ley que agrupa, mantiene, dispone lo que puede ser dicho. A esta ley Michel Foucault la denomina archivo y no es siempre el mismo en la historia del pensamiento. A cada sociedad, a cada tiempo le corresponde un archivo diferente. En el tiempo, los diferentes archivos señalan diferentes disposiciones de las cosas dichas, dice Foucault en la arqueología del saber. Diferentes archivos permiten entonces diferentes enunciados. Luego, la imagen pensamiento son las disposiciones espaciotemporales que se pueden reconocer al interior mismo de los discursos que dan cuenta de una arquitectura de lo dicho. Entonces, ¿cuál es el papel de los filósofos en el contexto social de la cultura? Pregunta interesante. La respuesta de Foucault es la creación de conceptos. Ese es el papel de los filósofos. ¿Quiénes más crean conceptos? Los filósofos no son los únicos que crean conceptos. Los conceptos también son creados por los artistas, por los científicos también. Ellos rompen el discurso, lo reconstruyen, lo agrietan o lo enriquecen con los conceptos. Entonces, el concepto es la idea, la palabra que acompañada por su definición permite darle forma a la verdad. Esos son los conceptos. Entonces, los conceptos, ¿qué son para Foucault? Los conceptos son marcas que permiten reconocer y recorrer los territorios de la filosofía. Es decir, cuando nosotros ingresamos a un discurso filosófico, caminamos a través de ese discurso con los conceptos que tiene ese discurso. Y es a través de esos conceptos que podemos conseguir llegarle a la esencia a ese discurso. Entonces, los conceptos son instrumentos del pensamiento filosófico creado por medio del conocimiento y transformación del saber, que terminan siendo utilizados por la comunidad. O sea, los discursos, los conceptos, los construyen los filósofos, los artistas, los científicos, y finalmente esos discursos descienden de esas instancias y empiezan a ser utilizados por la comunidad. Por ejemplo, el concepto modernidad, un concepto que viene construido desde la filosofía y luego empieza a ser trabajado y usado por cualquiera en la comunidad.
Tenemos entonces dos conceptos que vale la pena reconocer como conceptos que rompieron una episteme, es decir, rompieron una forma de pensar de una época. Primero, el concepto cogito de Descartes, de René Descartes. Determinó el concepto código, el mundo y la existencia del yo pienso. Luego, el concepto fenómeno de Kant permitió entender la naturaleza y las cosas tal como se presentan ante mis sentidos. Y es a partir de Kant que decimos que la ciencia trabaja sobre fenómenos y no sobre cosas en sí. Entonces, el concepto fenómeno de Kant y el concepto cogito de Descartes son conceptos que rompieron una forma de pensar, que hicieron prácticamente una marca en el territorio, el discurso de la cultura occidental, cada uno en su época. El concepto cogito es un concepto del siglo XVII y el concepto fenómeno es un concepto del siglo XVIII de Kant. Otro concepto que llama poderosamente la atención a Foucault es el concepto voluntad de poder de Nietzsche. El concepto voluntad de poder de Nietzsche permitió pensar que no existe una verdad universal y lo que llamamos verdad depende del poder de la interpretación. Repito, entonces el tercer concepto que llama la atención a Foucault es el concepto voluntad de poder de Nietzsche, que permitió pensar que no existe una verdad universal y lo que llamamos verdad depende del poder de la interpretación. Entonces, a partir de Nietzsche es que nos preguntamos, ¿qué poder interpretativo se apodera del ser o del fenómeno que le da forma y lo explica? Conclusión, entonces, los conceptos abren territorios del pensamiento, porque crear conceptos, es decir, lo que jamás se ha dicho, se dice con los nuevos conceptos. Entonces, los conceptos permiten desgarrar la forma tradicional del pensamiento, instalando una nueva forma de pensar. Entonces, los conceptos marcan territorio en la filosofía y permiten entender los discursos. Cuando se pasa de un modo de pensar a otro diferente, se habla de un trance filosófico, que es un momento histórico marcado por la urgencia de la creación de nuevos sentidos, de nuevas formas de pensar. Esta nueva forma de pensar es lanzada por el filósofo como un grito filosófico. Luego, un concepto filosófico inaugura un discurso filosófico e instala un sistema filosófico, dice Foucault. Finalmente, entonces, se impone un nuevo modo de pensar. Esta es la fuerza de la filosofía, dice Foucault. La imagen, pensamiento y la episteme en Foucault, primer capítulo de este texto. El concepto imagen-pensamiento es un concepto que explica por qué es posible pensar. Entonces, sabemos que con Foucault descubrimos que existe una estética del pensamiento que interviene como condición de posibilidad del acto de pensar. Todo pensamiento entonces se constituye a partir de una imagen espacio y de una imagen tiempo, que le son a priori al pensamiento y que sirven de fundamento estético al discurso. Luego los enunciados, que son las cosas dichas, van acompañadas por un modo de ser espacio-temporal que se transforma históricamente. Sobre esta imagen espacio-temporal se despliegan los contenidos del pensamiento. Entonces, conclusión, el pensamiento tiene un espacio y un tiempo que le son propios. Es decir, a cada pensamiento le corresponde un espacio-temporalidad. Por eso, el pensamiento está arraigado en esa relación espacio-temporal. Por eso, cada pensamiento que está adherido a una forma de entender el mundo y la vida y las cosas está correspondientemente ligado a un espacio histórico, a una sociedad, en un momento determinado. En un texto que se llama Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, Michel Foucault plantea que toda época tiene un cronotopo común, es decir, una forma de pensar que establece
que establece el discurso consciente, pero también establece el discurso inconsciente. Entonces, a cada sociedad le corresponde en este sentido, según Foucault, una forma de pensar. Esa forma de pensar la vamos a llamar una cronotopía del pensamiento, que permite que se aproximen discursos tan diferentes como los de la biología, la sociología y la filosofía. Gracias a un mismo campo estético, una cronotopía caracteriza la época y las ideas en que las personas se comunican. Por ejemplo, las ideas evolucionistas con un tiempo lineal abierto infinito, y en este sentido evolucionistas, y en este sentido conceptos evolucionistas como los de Darwin, el positivismo o el marxismo, que son lineales, se pueden de alguna manera conectar. Eso es la cronotopía del siglo XIX, dice Foucault. Entonces, en el siglo XIX, el pensamiento darwiniano, el pensamiento positivista y el pensamiento marxista, que están construidos en una idea evolucionista, se pueden de alguna manera identificar como una misma cronotopía del pensamiento, es decir, una misma forma de entender el mundo, la vida y las cosas. Cada periodo entonces de la historia tiene una cronotopía que lo caracteriza. Estos cronotopos se desgastan en el tiempo, perdiendo su eficacia como factor de aglutinación de los discursos. Es decir, estas cronotopías, estas formas de pensar también se desgastan. También de alguna manera alcanzan un clima, un desarrollo y después empiezan a desaparecer o a declinar. Entonces, cada uno de estos sistemas filosóficos tienen un cronotopo que los caracteriza como tal. Por ejemplo, Platón funda su filosofía, diríamos, en la forma de entender y pensar en el mundo griego. Es decir, el pensamiento platónico está para desarrollarse en el mundo griego. El pensamiento cartesiano está para desarrollarse en ese mundo moderno del siglo XVII. El pensamiento kantiano fluye y navega como pez en el agua en ese mundo filosófico del siglo XVIII, del siglo de la Ilustración. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que posibilitan la necesidad de transformar una imagen en pensamiento? Entonces, Michel Foucault plantea en Las palabras y las cosas 4 síntomas que prácticamente generan la necesidad de transformar una forma de pensar en una sociedad determinada y que uno puede rastrear como historiador. El primero es la inadecuación de las palabras y las cosas. Hay un desfase en lo que se dice y los objetos de los que se habla. Segundo, hay la sustitución del saber por la creencia en el saber. Entonces es cuando un saber se impone a través de la fuerza o del saber tradicional. Tercero, el establecimiento de relaciones de saber con el afuera. Cuando un pensamiento empieza a conectarse más con una forma de pensar externa, diríamos, a esa gran episteme, a esa gran forma de pensar. Ese establecimiento de relaciones de saber con el afuera es una marca de que ya esa cronotopía o esa gran forma de pensar de una sociedad empieza a transformarse y a declinar. Y cuarto, la proliferación de los señalamientos con los cuales se juzgan a quien empieza a pensar diferente. Entonces, cuando empiezan a llamarse a los que empiezan a pensar diferente en una época, loco, libertino, marginal, ilegal o peligroso, es porque ya se está rompiendo de alguna forma esa gran burbuja del pensamiento en que la sociedad está sumergida. Y estos locos o estos libertinos o estos marginales o peligrosos son los que están encargados de romper esa gran burbuja y empezar a instalar una nueva forma de pensar. Entonces Foucault plantea que en la historia del pensamiento se producen acontecimientos totalmente nuevos que transforman las epistemes, es decir, acontecimientos que permiten que se rompan esa forma de pensar, acontecimientos ubicables desde una perspectiva exterior a los discursos vigentes. Eso es lo que llama Foucault una arqueología del saber, es decir, una descripción de esos enunciados que van a reventar esa forma de pensar. Entonces, las formas de pensar se transforman desde adentro, no desde afuera. Es decir, desde adentro surgen conceptos nuevos que empiezan a ampliar y a romper esa forma de pensar. Entonces, ya llega una nueva época con una forma de pensar diferente, porque gracias a esa revolución o explosión del pensamiento en la época pasada se dio paso a una nueva época y a una nueva forma de pensar, dice Foucault. Este es el papel de la arqueología del saber. La arqueología del saber es indagar en la historia de la sociedad y de qué manera se han roto esas formas de pensar y esos discursos.
Entonces, la arqueología del saber se interesa por cómo en el mundo del discurso aparecen objetos de conocimiento nuevos, conceptos nuevos, modalidades de enunciación nuevas, temas y prácticas de intervención sobre el medio natural y sobre el medio social nuevo que obedecen a ciertas disposiciones de un nuevo saber. Este nuevo saber se llaman las nuevas epistemes. Es decir, eso es una revolución del pensamiento, revoluciones del pensamiento que se fueron construyendo con el tiempo y luego maduran y revientan una forma de pensar. Entonces, en las palabras y las cosas, Michel Foucault plantea tres formas de pensar. A estas tres formas de pensar que ha vivido la sociedad europea occidental, él la llamó episteme, que es un concepto muy próximo al concepto estructura y que Foucault siempre negó y siempre se identificó a Foucault como estructuralista por este concepto, sobre todo el concepto episteme. La episteme de la semejanza, la episteme de la representación, la episteme de la historicidad. Entonces, en la sociedad occidental ha habido tres grandes epistemes. La episteme de la semejanza, que es la forma de ser del pensamiento desde la antigüedad griega hasta el siglo XVI. Es decir, es un periodo de tiempo de casi 2000 años que dice Foucault que la gente más o menos pensaba de la misma manera y que estaban condicionados por una forma de pensar que caracterizaba esa gran burbuja del pensamiento, esa gran episteme. A eso lo llamó episteme de la semejanza. Esa episteme se rompe con el grito filosófico de René Descartes. Y es que con Descartes aparece una nueva forma de pensar que ya empieza a dejar atrás esa forma de pensar de la episteme de la semejanza. Esa forma de pensar nueva para el siglo XVII se va a llamar la episteme de la representación, dice Foucault. Entonces, la episteme de la representación es el modo de ser del pensamiento de la época clásica de los siglos XVII y XVIII. Él llama época clásica no a los griegos, sino a la época moderna. De la época clásica para Foucault es el siglo XVII y XVIII. Esa forma de pensar de la representación de esa gran episteme nueva se va a romper y no va a durar sino 200 años, porque esa forma de pensar va a hacer aguas a finales del siglo XVIII, porque a finales del siglo XVIII llega Kant y con un grito filosófico inaugura una nueva forma de pensar, una nueva episteme, la episteme de la historicidad, que la inaugura el pensamiento filosófico del siglo XVIII, de la Ilustración. Entonces, la episteme de la historicidad surge a finales del siglo XVIII y va hasta mediados del siglo XX. Estamos hablando más o menos de casi 2 siglos, de un poquito más de siglo y medio, finales del XVIII, todo el XIX, finales del XX, casi 200 años de la episteme de la historicidad, dice Foucault, porque esa episteme de la historicidad va a ser agua también a mediados del siglo XX. Entonces, para Foucault, en 2 libros, uno que se llama Las palabras y las cosas, donde él plantea el juego de las 3 epistemes en la historia de la sociedad occidental europea, y la arqueología del saber, donde él va a explicar y va a ampliar esos conceptos. En esos 2 libros es que Foucault tiene la propuesta o plantea la propuesta de las 3 epistemes como unas grandes formas de la historia del pensamiento occidental. 3 grandes formas, 3 grandes burbujas o grandes estructuras, entre comillas, o grandes sistemas de pensamiento donde la sociedad estuvo navegando durante más de 2000 años. A eso lo llama él las 3 epistemes. Entonces, cada una de estas epistemes se distingue porque elabora un discurso diferente a partir de un umbral de positividad que le da realidad a los enunciados, a las cosas dichas, porque cada episteme tiene un archivo. ¿Qué quiere decir un archivo? Que un archivo es aquel que permite y posibilita una forma de hablar, de entender lingüísticamente a través de conceptos, de entenderse una sociedad. Entonces, el archivo es el que permite y posibilita el surgimiento de una multiplicidad de enunciados para ser pensados y usados, manipulados e interpretados socialmente. Entonces, cada episteme, ya para concluir esta parte, cada episteme está regida por una forma de pensar, un archivo que es el que posibilita el surgimiento de la multiplicidad de enunciados que le dan vida al discurso que se maneja en una sociedad. Luego este texto va a venir desarrollado en las siguientes partes. Ya el profesor Foucault, diríamos, o más bien el profesor Márquez, va a empezar a diferenciar del profesor Foucault cómo funciona la episteme de la semejanza, cómo funciona la episteme de la
representación y cómo funciona la episteme de la historicidad. Entonces, para la próxima clase, ¿cuál es la idea? La idea es que cada uno de ustedes me presente cada una de estas epistemes. Es decir, que intente con esta explicación que yo acabo de dar hoy, que intente explicar cómo funciona la episteme de la semejanza, intente explicar cómo funciona la episteme de la representación y cómo funciona la episteme de la historicidad. Luego yo voy a hacer una presentación la próxima semana de la historia de la locura bajo las 3 epistemes. Entonces, en síntesis, decimos que la propuesta de este texto es mostrar cómo Foucault ha diseñado una forma de entender nueva que se llama arqueología del saber, de entender la historia del pensamiento en Occidente. Eso es lo que plantea el profesor Foucault. Entonces, yo quiero hacer la siguiente presentación de los textos, es decir, a cada uno de ustedes le voy a entregar una episteme para que la presente